La NFL es de las ligas deportivas más importantes alrededor de todo el mundo. Su evento máximo, el Super Bowl, es visto por millones de personas alrededor de todo el mundo. Pero era claro que un deporte que tiene más de 150 años de historia y una federación que sobrepasa el siglo de haberse fundado, guardarían eventos oscuros, extraños y curiosos que pocos conocen. Hoy veremos tópicos oscuros y paranormales que envuelven al Super Bowl y la NFL en general. Es así que quédate a conocer estos extraños casos. ¿Qué me dirías si te digo que un impactante hecho marcó el destino de los vikingos hace 14 años y las cámaras estuvieron presentes para capturar el suceso? El 12 de diciembre del 2010, una poderosa tormenta invernal azotó la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Como es común en esta temporada del año, en la región, en vísperas de un importante partido de temporada regular entre los vikingos y los gigantes, la naturaleza tomó el escenario principal. En la quietud de la noche, una cantidad extraordinaria de nieve se acumuló en el techo del Metrodome, conocido también como el Humbert H. Humphrey. La tormenta fue tan intensa que el techo cedió ante su peso, creando un enorme agujero en la estructura y desatando una avalancha de nieve en el campo. El espectáculo natural dejó a los encargados del estadio y a los equipos en shock, obligando a la suspensión inmediata del partido. La magnitud del desastre fue tal que el encuentro se reprogramó para llevarse a cabo unos días después, pero no en Minneapolis, sino en la ciudad de Detroit. La nueva ubicación y las circunstancias inusuales no favorecieron a los vikingos. Los gigantes reinaron y se impusieron con una victoria contundente de 21-3. Para el mariscal de los vikingos, Brett Favre, este inesperado giro marcó el fin de una impresionante racha de 297 titularidades consecutivas. La reconstrucción del Metrodome se convirtió en una prioridad urgente para el equipo y las autoridades locales. Fue hasta la siguiente temporada que los vikingos volvieron a su casa tras un suceso que jamás se creía que pasaría. Avionazo. En el canal ya hemos abordado situaciones trágicas. Lamentablemente en muchos de los icebergs que abordo, las partes más oscuras son así, con sucesos extraños, tragedias y acontecimientos inesperados. Curiosamente en la NFL también se han dado casos así, y este es uno de ellos. En el partido de postemporada entre los Steelers y los Colts en 1976, un acontecimiento impactante marcó el final del encuentro, que terminó con un marcador de 40-14 a favor de los Steelers. En un giro inesperado, una avioneta se estrelló en la tribuna superior del estadio de los Colts. Lo más sorprendente fue la mínima cantidad de heridos que resultaron del incidente. Afortunadamente, solo 4 personas resultaron heridas y ninguna de manera grave. 3 policías fueron tratados por inhalar humo, mientras que el piloto sufrió lesiones menores en la cara. Las tribunas ya se habían vaciado debido a la abrumadora victoria de los Steelers, lo que evitó que la caída del avión resultara en una tragedia. El piloto del avión, Donald Croner, enfrentó las consecuencias legales de sus acciones. Fue condenado a 2 años de prisión por irrumpir en las leyes de aviación y por causar daño maliciosamente a la propiedad. Por suerte, esta tragedia, en comparación con otras más trágicas, no resultó en un número de decesos. Pero imaginen cómo hubiera acabado todo si el lugar en el que se estrelló el avión estuviera repleto de fanáticos que disfrutaban del partido en curso. Sin lugar a dudas, es de esas tragedias en las que digo que fue más un milagro y justicia que una tragedia, por la ilegalidad y el peligro al que expuso el piloto que se estrelló en ese partido. Pero gracias a que eso pasó, se pudo atrapar y meterlo en prisión. Segunda Guerra Mundial. Para este puesto, quiero que te pongas en la piel de una persona. Quiero que imagines cómo te sentirías si estuvieras disfrutando un partido de la NFL. Todo luce de maravilla, pero de la nada y en medio de la emoción del partido,
algo extraño ocurre en tu alrededor. La vibra se torna oscura. Ves cómo muchas personas comienzan a prepararse para algo que desconoces. Así fue para quienes lo presenciaron en ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ésta daba inicio. El 7 de diciembre de 1941 quedó grabado como un día histórico para el mundo entero, marcado por el ataque sorpresa de las Fuerzas Armadas de Japón a la base militar de Pearl Harbor, en Hawái. Este acto provocó la entrada inmediata de Estados Unidos en el segundo conflicto. Esto al día siguiente de los ataques. En el momento exacto en que se desencadenaron los ataques, se estaban disputando 3 partidos de la semana número 11 de la temporada de 1941 de la NFL. Estos encuentros involucraban a los Chicago Bears contra los Chicago Cardinals, los Brooklyn Dodgers contra los Gigantes de Nueva York y los Washington Redskins contra los Philadelphia Eagles. En cada uno de estos partidos, la voz del estadio tomó la responsabilidad de pedir a todos los hombres presentes que estaban en el servicio militar que se dirigieran de inmediato a sus bases más cercanas, sin brindar detalles sobre lo que estaba sucediendo exactamente en Pearl Harbor. En Nueva York, los Gigantes estaban celebrando el día de Tuffy Lemans, su corredor estrella, quien recibiría un premio de $1,500 en efectivo y una bandeja de plata en una ceremonia especial. Sin embargo, tras el incidente, Lemans intentó alistarse en el ejército, pero enfrentó dificultades debido a problemas en su oído y visión, resultado de los estragos en su carrera. Tras este pequeño resumen de lo sucedido en este momento histórico, te sigo planteando lo que dije al principio. ¿Cuál sería tu reacción al ver que algo grande está ocurriendo y ver que todo apunta a algo catastrófico? ¿Qué harías tras esa impotencia de no poder hacer nada, cuando hace solo unos segundos estabas disfrutando de un partido de fútbol americano? Me gustaría saber lo que piensas en la caja de comentarios. La maldición de Bobby Lane. Maldiciones en la cultura popular siempre va a haber, y para quienes gustan de los conocidos mitos y leyendas, he aquí un caso muy particular, titulado como la maldición de Bobby Lane. La NFL marcó su aura de misticismo y extrañeza al ser marcados, algo que si bien al principio fue motivo de burlas, con el paso en la historia de la NFL, todos se quedarían helados al ver que una maldición sigue intacta. En 1958, el destacado mariscal de los Lions, Bobby Lane, fue inesperadamente canjeado a los Pittsburgh Steelers, dejando perplejas a muchas personas. Se dice que incluso Lane mismo quedó sorprendido por el movimiento. Bobby, en medio de su enojo, lanzó una maldición que vaticinaba que los Lions no ganarían un campeonato en 50 años. ¿Tú tienes idea de lo que son 50 años? 50 años de solo fracasos, 50 años en las que aquellas burlas marcaron la sentencia del karma y con el tiempo puso a aquellos en su lugar. No está de más preguntarse qué tipo de brujo de época era Bobby para lograr marcar de tal manera algo dicho solo a viva voz. Bobby, cual hechicero enfurecido, parecía seguro ante aquella frase que con el tiempo se tornaría tan oscura para el mundo de la NFL y el que era y fue su equipo. Como ya lo dije, de principio esta supuesta maldición de papel parecía solo una cantaleta más, un berrinche por cambiarlo de equipo. Considerando que los Lions habían conquistado 3 de los últimos 6 campeonatos. Sin embargo, tras la partida de Lane, algo cambió en la dinámica del equipo. A lo largo de los años, los jugadores estelares abandonaron el equipo prematuramente, optando por el retiro temprano, como fue el caso de Barry Sanders y Calvin Johnson, conocidos también como Megatron. Tras lo ocurrido, pasaron esos largos 50 años que marcaba la maldición de Lane, y en el 2008, la esperanza se avivó en Detroit. Todo el fandom vivía segundo a segundo esperando que por fin, tras el gran letargo, todo el fracaso terminara ya. Todos esperaban que por fin esta fuera la decisiva y se creía que ese sería el año en que la maldición finalmente se rompería y los Lions ganarían un campeonato. Sin embargo, el destino tenía otros planes.
El equipo cerró la temporada con apenas 2 victorias y 16 derrotas. Una temporada patética. Un año más de fracaso y lo que aparentemente era una maldición que aún seguía viva. Los Lions continuaron su lucha por el título sin éxito y a pesar de los esfuerzos y cambios en la dirección del equipo, el tan ansiado campeonato aún parece estar lejos de alcanzarse. Y actualmente, año 2024, los Lions no pudieron hacerlo, ya que como muy seguramente lo sabes, el Supertazón se disputará entre Kansas City y San Francisco. Quién sabe si los Lions vayan a romper esa mala racha que lleva arrastrando desde 1958. Brujería en el Superdomo. En el año 2000, la llamada maldición del Superdomo comenzó a captar la atención, ya que los Saints de Nueva Orleans, a lo largo de sus 33 años de historia, no habían logrado ganar un solo partido de postemporada. Su récord mostraba 0 victorias y 3 derrotas en los intentos anteriores. Para contrarrestar esa maldición que parecía acechar al equipo de Nueva Orleans, antes del partido de la ronda de Wild Card contra los Rams, los Saints decidieron recurrir a una tradición arraigada en su ciudad. Nueva Orleans, vale decirlo, es muy conocido por todo su tema del vudú y las prácticas que se hacen ahí. Es así que, tras mucho tiempo de desgracias, no importó hacer prácticas extrañas al ojo público. El equipo optó por hacer un ritual vudú en medio del estadio. El ritual fue dirigido por la sacerdotisa vudú Eva Key Jones, quien con una boa alrededor de su cuello y un muñeco vudú en mano, llevó a cabo la ceremonia para limpiar de toda energía negativa al Superdomo. Tras esto, como por arte de magia, el equipo de los Saints de Nueva Orleans salieron victoriosos después de haber hecho aquel ritual. Desde entonces, los Saints han logrado ganar 6 partidos más de postemporada en casa, y lo que es más notable, alcanzaron la cima al ganar un Super Bowl. El éxito del equipo después de aquella ceremonia vudú fue cuestionable ante el ojo público, y es que muchos se preguntaban si aquel impulso de éxito se debió a aquel misterioso ritual o si solo fue coincidencia o bien un mejor desempeño por parte del equipo. Cuéntame, ¿crees que todo esto se haya debido al ritual vudú? Te leo en los comentarios. La maldición de Pottsville Maroons. Anteriormente fuimos testigos de una de las maldiciones en la NFL que más ha marcado su historia, pero si te digo que no es la única y que junto a los Lions de Detroit existen más sucesos referentes a maldiciones que a la par de los Lions y las cuales siguen vivas. En el año de 1925, los Pottsville Maroons lograron una victoria memorable sobre los Chicago Cardinals en el juego de campeonato de la NFL, con un marcador final de 21-7. Sin embargo, este logro fue efímero, ya que el entonces comisionado de la NFL, Joseph Carr, despojó a los Maroons del título poco después. La razón detrás de esta decisión radicó en que los Maroons disputaron un partido de exhibición en Filadelfia sin la autorización de la liga, una acción que infringió las políticas establecidas. Como consecuencia, el título fue otorgado a los Cardinals, quienes habían quedado en segundo lugar en el campeonato. Además, los Maroons fueron suspendidos tras varios intentos de recuperar el título de campeón para Pottsville. A pesar de los esfuerzos de la ciudad por reclamar su legítimo reconocimiento, tanto en 1963 como en el 2003, la NFL continuó reconociendo a los Cardinals como los campeones de esa temporada. De todo lo contado, surge la leyenda de la maldición de los Pottsville Maroons, que sugiere que la ciudad de Pottsville lanzó una maldición sobre la franquicia de los Cardinals. Según esta creencia, los Cardinals no podrán ganar un título hasta que el título legítimo de Pottsville les sea devuelto a la ciudad. Desde aquel entonces, los Cardinals han enfrentado una sequía de campeonatos que se extiende por casi 80 años, desde su último título en 1947. De esta forma, la espera persiste y la maldición sigue siendo parte del equipo y de la historia de la NFL.
La película de Will Smith que destapó la cloaca de la NFL. Ya conocemos la industria de Hollywood, que desde hace años se sabe lo que pasa en aquellos lugares tan sombríos, pero así como lo hemos visto que puede llegar a ser la industria del cine, lamentablemente en el fútbol americano es algo parecido. La NFL, como ya lo sabes, obviamente, se dedica al deporte y el entretenimiento, tal como en México lo es el fútbol como deporte principal. Y al igual que toda industria, y al igual que cada cloaca, todo siempre sale a relucir y la pestilencia se torna obvia. Will Smith, reconocido actor, famoso y querido por muchos, más que protagonizar otro papel para la industria del cine, tocó agarrarse los pantalones porque su siguiente protagónico iba a causar estragos. Smith tenía el protagonismo de un doctor el cual, basado en la vida real, expuso lo ocurrido dentro de lo más profundo de la NFL, un pozo de estiércol lleno de problemas ocasionados por los golpes que da el mismo deporte, con la diferencia de que aquí las cifras eran abismales y todo parecía más que carne de cañón solo para mantener el negocio de la NFL activo año con año. Y con carne de cañón me refiero obviamente a los jugadores. El neurólogo forense Bennet Omalu, emergido como un personaje clave en la historia del deporte americano, al exponer la oscura realidad que acecha detrás de la gloria y la grandeza de la NFL, decidió, con una inocencia casi ingenua, desafiar lo que consideraba una verdad cuestionable en Estados Unidos, cuestionando así uno de los pilares más sólidos de la cultura americana, su descubrimiento del CTE, es decir, encefalopatía traumática crónica, en el cerebro de un exjugador de fútbol americano. Esto es, un trastorno cerebral causado por lesiones constantes en la cabeza y provoca el deceso de células nerviosas en el cerebro, lo que se denomina como degeneración. Hay varias imágenes de cómo esto afecta a la persona que lo padece. Marcó el comienzo de una batalla que lo enfrentaría a una de las instituciones más poderosas y veneradas del país. En su búsqueda por comprender qué llevaba a los jugadores de élite a un declive físico y mental tan devastador, Omalu se encontró con figuras como Mike Webster, una figura icónica de los Steelers, cuya vida se desmoronó trágicamente, pasando de ser una leyenda del deporte a vivir en la oscuridad de una caravana, consumido por la demencia y la soledad. El camino de Omalu hacia la verdad no fue fácil ni bien recibido. Enfrentó el desdén y la negación de la NFL, que desacreditó sus hallazgos y trató de socavar su credibilidad. Sin embargo, el médico perseveró, motivado por un deseo sincero de ayudar a los jugadores y proteger su bienestar. A medida que Omalu continuaba su investigación, más casos de exjugadores afligidos por el CTE llegaban a su laboratorio, cada uno contando una historia de sufrimiento y desesperación. Desde Mike Webster hasta Terry Long, Andre Waters y demás jugadores que fueron importantes en su época. Las tragedias se acumulaban, exponiendo la cruda realidad detrás del glamour del fútbol americano profesional. A pesar de la resistencia inicial, la persistencia de Omalu comenzó a dar frutos. La creación del primer banco de cerebros dedicado a la investigación del CTE en la Universidad de Boston marcó un hito en la comprensión de las lesiones cerebrales en los veteranos de la NFL. El deceso por mano propia de figuras prominentes como Dave Duerson y Junior Seau, quienes conscientemente preservaron sus cerebros para la investigación, provocó un punto de inflexión en la conciencia pública. La percepción sobre los riesgos asociados con el fútbol americano comenzó a cambiar, obligando a la NFL y a la sociedad en general a enfrentar una verdad incómoda. El dilema ético y moral en torno a la participación en el fútbol americano profesional se volvió cada vez más evidente. Personalidades influyentes, incluido el expresidente Barack Obama, expresaron sus preocupaciones sobre el impacto del deporte en la salud de los jugadores, especialmente en lo que respecta al CTE y otras lesiones neurológicas. A pesar de los avances en la seguridad y la conciencia,
la cuestión fundamental persiste. ¿A qué costo está el ser un jugador profesional de fútbol americano? La compensación monetaria ofrecida por la NFL a los jugadores retirados afectados por lesiones cerebrales representa solo una parte de la ecuación. La verdadera pregunta es si el costo humano y el sufrimiento justifican el espectáculo y los beneficios económicos generados por el deporte. Lamentablemente, y debido a la limitación del video, el cual me impide profundizar en el tema, todo lo que escuchaste es completamente real. Todas las personalidades mencionadas, jugadores que marcaron historia en la NFL, todo es completamente real. Tal parece que en ocasiones las conspiraciones terminan por hacerse realidad, y desde el principio esto parecía eso, solo una conspiración más, pero igualmente esta industria tiene su lado oculto y oscuro. Pero por esta vez, en la NFL, todo quedó plasmado al ojo público gracias a los descubrimientos de Omalu. Pero tan solo imagínate que tantas cosas pasan por debajo del agua en otras industrias y alrededor de todo el mundo. Con felicidad pueden decir muchos que Omalu es y será siempre uno de esos simples mortales que logró derrocar a una élite, una empresa millonaria, al menos en este aspecto, de descubrir algo totalmente oscuro. Tras el destape de esta pútrida realidad, la verdad cobró más poder tras una lucha de censura y lucha de poderes. Al salir a la luz la película protagonizada por Will Smith, el cual protagoniza al gran Omalu y deja a la luz pública lo que es la NFL y su oscura realidad. La película, si quieres verla, se llama La Verdad Oculta y fue estrenada en 2016. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has conocido algunos eventos extraños y curiosos sucedidos en la NFL. No olvides dejar tu like, pero sobre todo, compartir el video con un amigo tuyo que sea amante del deporte. Sin más, suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas. Sígueme en redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.